Buenas tardes. Hoy vamos a dar comienzo a la actividad 138 de la Asociación Viento del Norte. La vamos a ofrecer, como no puede ser de otra forma, a través de la plataforma webinar que nos facilita el Ayuntamiento de Valdés. Desde aquí queremos darle las gracias por la colaboración con nuestra asociación. Hoy tenemos con nosotros a don Marino Pérez Álvarez, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo. La conferencia que nos va a impartir se titula La psicología de las edades de la vida, creciendo a través de la crisis. Él ha dicho, a propósito de este tema, que cada etapa de la vida tiene sus características y que la sucesión de unas etapas a otras implica crisis. Su propósito seguramente será ayudarnos a entender estos pasos que vamos dando de forma natural y casi sin darnos cuenta. Permítanme unas palabras sobre este extraordinario psicólogo y que les dé muy breves datos sobre su trabajo profesional. Participa en cursos y másteres de universidades, dicta conferencias y su enfoque siempre se caracterizó por un original cruce de fronteras entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. Marino Pérez es muy conocido en los ámbitos de la psicología nacional e internacional. Siempre analizó con rigor la tendencia actual de convertir los problemas de la vida cotidiana en enfermedades mentales, con el fin de vender medicamentos en lugar de abordarlos con ayudas psicológicas. Evidentemente, estos planteamientos han levantado polémicas nacionales y hasta vetos en algunas de sus conferencias. Tiene un currículum muy extenso en el que no nos vamos a detener, pero quienes de ustedes estén interesados en conocerlo pueden acceder a él a través de los medios telemáticos. Es un profesor que ha creado escuela entre sus alumnos y sus discípulos. Sienten por él mucha admiración y respeto, y es lo mismo que lo que tienen los alumnos por los grandes maestros. Continúa trabajando con tanta lucidez como empeño. Ayer mismo se presentó, 25 de marzo, su último libro, Ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría, más allá de la corriente principal. Marino, al que ya consideramos un amigo, ha aceptado estar de manera virtual, con sus palabras, aquí en Luarca, participando en el ciclo de conferencias que participa Viento del Norte. Él le une a este lugar unos afectos y unos recuerdos de estudiante. Nace en ese de Calleras, al lado de Navelgas, donde comienza el curso del río Esba, y desde pequeño tiene vinculación con Luarca. Él vino aquí a hacer el bachillerato en nuestro instituto y estuvo interno en el Colegio Menor Mar Cantábrico, del que guarda, creo, buenos recuerdos y buenos amigos. También recuerda que él venía a Luarca para participar pues, en las fiestas, en los eventos, pues algunas veces a médicos, a abogados, pero también a la playa. Tengo que contar que él guarda, cada poco nos recuerda que Luarca le tiene mucho cariño. Él vino a estudiar, pero también sigue ahora participando en las jornadas de filosofía del occidente de Asturias que se celebran en Luarca y Navia. Le estamos muy agradecidos por su generosa disposición. Yo, sin más, quería cederle la palabra porque me parece que su conferencia va a ser muy interesante y nos va a enseñar muchas cosas. Antes de nada, sí que quisiera decirles que, por favor, todas las preguntas que ustedes quieran realizar las hagan a través del chat, no, por favor, a través del correo electrónico. Nuestras compañeras, Ana y Inma, las van a recoger y luego se las van a plantear al final de la conferencia. Muchas gracias, Marino, y te paso la palabra. Pues muchas gracias, María Jesús, por tus generosas palabras que me ahorran pues, decir mi
vinculación con Luarca, ¿no? Que empieza ya en el río Esba, y el río de mi vida pues pasa por Luarca muchas veces, ¿no? Yo he estudiado ahí y parte de mi currículum se forma y tiene el recorrido por Luarca, ¿no? Recuerdo de hace casi ya 2 años, cuando Toño me propuso esta actividad, que la acepté de primeras y con gusto por tener una oportunidad para ir a Luarca, y luego pasó pues lo que pasó, que no pudo ser el año pasado en estas fechas, y tampoco pues pudo ser presencial ahora, pero lo está siendo pues de esta manera telemática. Yo me siento entonces ahora prácticamente en Luarca y vinculado pues con todas las personas de Luarca y en general del concejo Valdés. Así que estoy encantado y es un honor para mí participar en esta actividad de Viento del Norte. Espero en el futuro pues participar, sea como asistente o de cualquier otra manera, en actividades futuras de esta asociación cívico-cultural tan conocida y reconocida, ¿no? en el Occidente y en el Asturias, ¿no? Pues, sin más, entonces ya paso a desempeñar pues la conferencia que lleva pues ese título anunciado y que está ahí presente, y como ya pues anticipó María Jesús, pues trata de recorrer pues las distintas edades, etapas de la vida, cada una de ellas pues con su crisis, ¿no? Con su pues ruptura de la etapa anterior y comienzo pues de otra. Las edades de la vida son numerosas, no hay una tasación para decir cuántas son. Antes, hace siglos, pero hasta no hace tampoco mucho tiempo, como nos muestra ese cuadro de Tiziano de casi hace 500 años, pues había tres edades de la vida: la infancia, pues la juventud y luego pues la vida de adulto, que se fundía ya pues con el final de la vida, ¿no? Pero hoy son numerosas las edades que se distinguen, y ahí en ese dibujo elegido por Viento del Norte pues vemos una serie de ellas. Seguramente todavía las podríamos dividir en más, ¿no? De hecho, una división, pero no es algo que sea fijo ni que esté establecido, pues destacaría pues esas 8 o 9 edades de la vida, ¿no? Naturalmente, la primera pues es la que llamamos la infancia, pues hasta los 3 o 4 años. Luego vendría la niñez, que también se podría distinguir entre la primera niñez, entre los 3 y 4 años hacia los 6. La segunda etapa de la niñez, pues desde los 6 a los 9 o 10 años. Luego vendría la pubertad pues que tiene un comienzo pues también variable, ¿no? Pues a los 9 o 10 años, que puede durar de 13 a 14 años. Y luego la adolescencia, pues de 13 a 14 años a 18 o 21 años, ¿no? Estos comienzos y estos finales de etapa son muy variables, ¿no? Muy variables en las personas, en los niños o adolescentes, muy variables si se es niño o niña, chico o chica, variables dependiendo de los contextos culturales, de la sociedad a la que se pertenezca y demás, ¿no? Así tenemos pues la juventud, que tendría como comienzo pues a los 18 o 21 años, dependiendo pues donde suponemos que termina la adolescencia. Y la juventud, pues por decir también un año, podríamos señalar los 35, ¿no? Pero yo no podría explicarle a nadie por qué no 36 o por qué no 34, ¿no? Son pues flexibles y muy dependientes, ¿no? A este respecto es interesante comentar pues cómo la adolescencia cada vez parece una edad más prolongada,
pues al punto de que a veces se habla que la adolescencia pues llega hasta los 21 años o a veces hasta los 23, ¿no? Cuando tradicionalmente a esas edades era joven, era adulto uno y uno ya tenía, digamos, las implicaciones y responsabilidades en la vida pues plenas, ¿no? Y parece que ahora en la adolescencia se prolonga hasta pisar edades adultas de antaño, ¿no? Y así se habla a veces de adultescencia, ¿no? Como muchos adultos no se han despegado todavía de la adolescencia y demás, ¿no? Y esta falta, por decirlo así, de cambios así precisos, ¿no? De edades, pues también es algo muy característico de nuestro tiempo, ¿no? Las, no sé, de las indefiniciones, ¿no? En aspectos acerca de la vida, ¿no? Las últimas etapas de la vida, también hay que hablar de ellas, pues también tienen sus divisiones, ¿no? La vida adulta pues madura de 50, 65, 70 años, muy vinculada seguramente pues a la jubilación, pero no necesariamente, sino pues al propio desarrollo y curso de cada uno. Y luego así de forma muy eufemística pues se suele hablar de tercera edad, por no decir pues vejez o darles otros nombres, y que pues tendría pues también esas edades, ¿no? Estas divisiones tienen poca importancia, pero únicamente pues para anticipar de qué cosas yo voy a hablar, ¿no? De las edades de la vida, pues centrándome en esas así de alguna manera pues perfiladas, ¿no? Pero antes de ello, también es importante en mi exposición hablar de los componentes de la vida, ¿no? De las cosas que componen la vida en las distintas etapas y las distintas sucesiones y, como diré después, las distintas crisis, ¿no? Que constituyen la vida, ¿no? Ortega y Gasset ha destacado tres componentes de la vida. Uno sería pues la vocación, el proyecto, lo que uno quiere ser, seguramente pues ya desde pequeño, desde niño. Y ese proyecto pues puede variar y seguramente en nuestra época pues es muy variable y muy cambiante, pero también para algunas personas pues puede ser un proyecto pues que perdurable y que el trayecto de su vida posterior pues esté de alguna manera proyectado desde el principio. Pero la vida de uno, cualquiera que sea el proyecto claro y firme que pudiera tener, va a depender de las circunstancias, ¿no? Las circunstancias son pues las vicisitudes, los momentos, las cosas actuales dentro de las que uno está, ¿no? Las circunstancias pueden tanto facilitar nuestro proyecto, nuestro curso de la vida, como también obstaculizar ese proyecto, ¿no? Y a veces las mismas cosas son facilitadoras y son al mismo tiempo obstáculos, ¿no? Seguramente pues más adelante me referiré a esto, ¿no? Cómo lo mismo puede facilitar y al mismo tiempo ser un obstáculo. Y eso añade esa complejidad que tienen las vidas, aun cuando nos vaya todo pues bien o como quisiéramos que nos fuera. Pero otro componente fundamental de la vida es el azar, las casualidades que son las que van a decidir al final y a cambiar nuestros planes, a resituarnos de otra manera. Y el azar, las casualidades, pues por definición ocurren sin tenerlas previstas, sin saber cuándo, ni cómo, ni en qué consisten, pero una vez dadas las casualidades, pueden convertirse en causalidades que ya nos determinen, nos abran unas posibilidades y al mismo tiempo nos cierren otras, ¿no? Cualquiera de nosotros puede revisar su vida y cómo a lo mejor pues su mayor amigo o su pareja para el resto de la vida pues derivó de una casualidad, ¿no? De
de aquel compañero con el que te encontraste en el pupitre porque a lo mejor estábamos ordenados por apellidos o se sentaron juntos o se encontraron en una fiesta o cualquier otro azar, ¿no? Esos azares determinan, pueden cambiar, variar el curso de nuestras cosas y convertirse ellos mismos ya en necesidades hacia adelante. Así que la vida es entonces un complejo de componentes que incluye el proyecto, las circunstancias y el azar. Para entender la vida, el curso de la vida, pues se usan metáforas, ¿no? Metáforas que vivimos independientemente de que nosotros las denominemos como metáforas o tengamos digamos conocimiento de que es una metáfora, que no hace falta saber que es una metáfora para que la usemos y sea importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Una de las metáforas más ocurridas es la vida como un río que va a dar a la mar y el río pues nos presenta pues muchas cosas que son importantes de la vida, ¿no? Es un curso que tiene un comienzo, que tiene una trayectoria, que tiene un fluir de la vida, cuyo fluir pues puede ser más rápido, puede tener remolinos, puede tener remansos, puede dar vueltas sobre sí mismo, va adquiriendo adherencias, va teniendo afluentes, se va, en fin, el conocimiento que todos tenemos de los ríos que conocemos, incluyendo o empezando por el Esba, pues nos da una imagen de aspectos que tiene la vida, que siempre va a desembocar a la mar, que Jorge Manrique pues, nos ha recordado que es ciertamente el morir y el diluirnos, ¿no? La vida también se puede ver como un camino. Un camino pues tiene también de todo lo que caracteriza a la vida. Es un recorrido, es un trayecto. En el caso de la vida es un trayecto que recorremos por primera vez. Tiene sus llanos, sus subidas, sus bajadas, sus piedras, sus encrucijadas, sus extravíos, sus descansos, sus encuentros con otros viajeros, sus posadas, su camino. Recuerdes aquello que decía el Quijote, que buena es la posada, pero todavía mejor el camino, el seguir adelante. De manera que esta es otra metáfora pues muy a propósito para la vida, así como recorrido, ¿no? También podemos ver la vida como un drama, entendido como acciones que se suceden unas a otras. Drama también en el sentido de que combina la tragedia y la comedia, que son aspectos que se nos dan en la vida. Un drama que está por escribir, que somos nosotros los que lo escribimos, pero lo escribimos con nuestro andar, haciendo camino, sin necesariamente tener un guión, ni naturalmente escribirlo, ¿no? La vida, decía Kierkegaard, se vive hacia adelante y se explica hacia atrás. Cuando estás viviendo la vida, tienes que contar forzosamente con las circunstancias que te facilitan o que te dificultan tu camino, tu recorrido, y a veces el azar pues también te lleva por un lado o por otro, ¿no? Y en algún momento a lo mejor pues uno necesita explicar ese recorrido, mirar hacia atrás, ¿no? La vida se vive hacia adelante sin mucha digamos conciencia o reflexión acerca de por dónde vas o por dónde quieres ir, porque acaso los acontecimientos te llevan y te fuerzan y demás, pero también a veces se necesita pues mirar hacia atrás y explicar la vida, ¿no? Cuando ésta se entra en un remanso, un remolino, o cuando
uno tiene que hacer un currículum o tiene que hacer una revisión, ¿no? Una revisión de su trayectoria, ¿no? Y finalmente, otra imagen para entender la vida, pues es como una sucesión de crisis, ¿no? La noción de crisis es muy relevante porque, bueno, crisis pues refiere una situación difícil que se ha encontrado, de las que nunca van a faltar en la vida. Significa también un cambio brusco, y esta situación difícil y cambio brusco que se puede dar en la vida, pues supone a menudo una ruptura del trayecto de la vida que llevabas hasta entonces y un recomienzo o una salida pues hacia adelante, también abierta, incierta, ¿no? Y a menudo la noción de crisis pues nos sugiere el que podemos salir adelante como fortalecidos, pero también nos puede hacer una crisis pues vulnerables a ciertas circunstancias que nos han afectado o que no hemos podido pues manejar, ¿no? Muy a menudo las crisis podríamos también entenderlas como nudos, ¿no? en el curso de la vida, y un nudo entendido como un lazo que trata de enlazar el pasado del que vienes y el futuro por venir, que se construye a partir de esta crisis, ¿no? Yo voy a hacer énfasis pues en esta imagen de la sucesión de crisis de la vida, ¿no? Los nudos que constituyen la vida, ¿no? Un bambú pues nos presenta pues esta imagen de la crisis como nudos de la vida, ¿no? Que van anudando, van enlazando el pasado del que uno tiene que desprenderse o que no ha dado más de sí, y ese seguir adelante pues que está también por ver, pero que va a depender mucho del camino recorrido pues hasta entonces, ¿no? Y la vida, pues, sea tanto en el concejo de Tineo como en el concejo de Luarca, pues nos presenta muchos dilemas y encrucijadas, ¿no? Aquí tenemos precisamente pues, en mi pueblo, a unos 100 metros de mi casa, un dilema para los viajeros, ¿no? Que quieran hacer las hoces de Lesba, ¿no? O pueden ir por las vueltas del gato, ¿no? Pues esto representa pues una encrucijada de las que se dan en la vida. Si vas por un lado, pues efectivamente no vas por el otro, y por aquel lado pues te vas a encontrar unas cosas que van a proporcionar pues lo que sea que ellas ofrecen, la vista de un paisaje, el empedrado, el camino, las vueltas del gato pues serían muy diferentes del recorrido al lado del río Esba y demás, ¿no? Y aquí se pueden dar casualidades que a lo mejor constituyen causalidades pues para el curso de ese trayecto y para otros, ¿no? Y bueno, por el otro lado, pues también tenemos pues nada, una encrucijada que me he permitido pues presentarla así para la ocasión, ¿no? El río Esba pues nos ofrece imágenes del río de la vida, ¿no? Donde hay pasajes que son remansos de nuestra vida. Suponemos que las cosas nos van bien, son cómodas, fluyen. También la vida tiene rápidos que nos pueden precipitar o llevar más rápido de lo que quisiéramos. Y desde luego, pues los ríos, incluyendo el Esba, también tiene remolinos y también tiene aguas que se estancan, ¿no? Y que dan vueltas sobre sí mismas, ¿no? Cuando esto ocurre en un río, pero de luego cuando esto ocurre en la vida, que la vida no fluye, sino que da vueltas sobre sí misma y se estanca nuestro curso de la vida, pues es cuando tenemos un problema psicológico, ¿no? Un problema psicológico es dar vueltas en círculo sin que nuestra vida fluya, ¿no? Una metáfora de estas yo creo que es mejor para entender los problemas de la vida que suponer que estos pues derivan de supuestas
averías en mecanismos internos, ¿no? Que cuando se habla de averías en mecanismos mentales o cerebrales, pues a menudo quedan fuera las circunstancias de la vida que te han metido en ese remolino. Y recuerdo aquí, pues en la presentación que me ha hecho María Jesús, como una de mis preocupaciones pues es precisamente la de no convertir problemas de la vida en supuestas enfermedades mentales que luego terminan siendo, son medicadas sin perjuicio de que la medicación sea útil, pero con el riesgo a su vez de que no se analice el curso de la vida, que sería lo que explica lo que a uno le pasa, ¿no? Así que entonces un río, empezando por el ESBA, pues nos da juego precisamente para entender pues aspectos de la vida, ¿no? Progresando en mi desarrollo, pues me centraría ahora, por unos minutos, en la psicología de la infancia y la niñez, ¿no? Agrupando pues edades, ¿no? Pues que pueden ir de, pues eso, de 0 años a 9 o 10 años, ¿no? Sin poder pues, tampoco precisar aquí pues, estos deslindes, ¿no? En la diapositiva que tenemos a la vista, pues en la parte izquierda, más o menos, trato de presentar la psicología normal que se encuentra pues, en el curso de la vida, en estas edades. Y en la derecha me voy a referir a ciertos problemas que son característicos de nuestra época y que afectan particularmente pues, a la infancia, ¿no? Bueno, pues para empezar por la izquierda, pues habría que destacar, la psicología pues, ha estudiado mucho esto y se conoce pues, que la infancia es el crisol de la personalidad, ¿no? Es, por decirlo así, donde se fabrica o donde se estructura nuestro modo de ser perdurable en adelante, pues para bien y para mal, ¿no? En la medida en que pues, nos facilite nuestro desarrollo posterior o nos pueda condicionar de alguna manera, ¿no? Son muy importantes las experiencias tempranas, ¿no? Desde muchos enfoques psicológicos, desde Freud, el psicoanálisis, hasta otros enfoques distintos al psicoanálisis, han destacado la importancia de las primeras experiencias en la formación de nuestro modo de ser y de nuestro modo de reaccionar pues, en adelante. Las pautas de apego, de las relaciones familiares, de cómo las seguridades que uno va adquiriendo, el niño, las seguridades para explorar el mundo, para ir más allá de la madre, del padre, de los cuidadores, pues ahí se aprenden las seguridades y las inseguridades que uno pueda tener cuando esté en otros ámbitos más allá pues, de estos. Los hábitos pues también pueden ser formados en las edades tempranas, ¿no? No es que lo que ocurra en las edades tempranas sea incambiable, puede cambiar y otras experiencias de otras edades pueden modificar y ayudarnos incluso a superar limitaciones que pudieran venir de antes, pero lo cierto es también que las experiencias tempranas son importantes, de ahí que sea muy importante pues, la educación de los niños, las relaciones familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha dicho en una frase famosa, una frase paradójica, ¿no? Así pues contradictoria, que el niño es el padre del hombre, ¿no? Para señalar precisamente pues, cómo lo que sea uno de adulto en buena medida viene también de la infancia, ¿no? Eso lo ha dicho un poeta, lo ha dicho Freud y también lo han cantado los Beach Boys, ¿no? La infancia, pues, es una edad que
que se ha destacado, que se ha diferenciado como una edad con características propias no hace mucho tiempo, ¿no? Hasta hace algún tiempo los niños se consideraban adultos en miniatura, ¿no? Vestían, en fotografías antiguas podemos ver niños vestidos casi como adultos, y los niños están en los contextos de los adultos como si fueran adultos en miniatura, ¿no? Y bueno, y posteriormente a esas formas más tradicionales, pues se ha destacado la infancia como una edad propia con sus características, y sería, vamos, en la época o en la edad, en los tiempos en los que estamos, ¿no? En la infancia es cuando se tienen efectivamente pues vocación, proyectos. De niño uno quiere ser siempre algo de mayor en adelante. Los contextos familiares, los contextos más inmediatos son los que dan los modelos a los niños, que quiere ser bombero, que quiere ser policía, o quizá pues impresionados por las sirenas o por lo que sea, o quiere ser las cosas que hacen pues alguno de los padres, etcétera, ¿no? Dependiendo pues de los modelos que tengan, ¿no? Pero hoy día los principales modelos que se ofrecen, que encuentran los niños, viene de los youtubers y de los influencers. Y muy a menudo hasta ya los niños quieren ser ellos mismos youtubers e influencers, o lo que estos les presenten. Y todo eso puede estar ciertamente muy alejado de las circunstancias que puedan permitir el ser pues lo que uno quiera ser, ¿no? Los youtubers y los influencers pueden ser ciertamente muy engañosos como modelos para generar proyectos en los niños, y no solo ya pues en los niños, ¿no? Y en cierta manera pues a los propios educadores, los padres por ejemplo, se les escapa ya estas influencias, ¿no? Que les afectan o que se ciernen sobre los niños, ¿no? En la infancia podemos hablar de un mundo claro. Al niño se le ofrece el mundo claro, las cosas se repiten, cada día pues son parecidos, o los distintos días son similares entre ellos, vuelve el verano, vuelven las navidades, vuelven, etcétera, ¿no? Podríamos decir que el niño vive en la eternidad, ¿no? de la vida que se repite, los juegos y demás, ¿no? El niño también es transparente para los padres, en el sentido de que conocen todo de él, lo que quiere, se anticipan a lo que él ya mismo quiere, y es claro también efectivamente para los padres, ¿no? Pero este mundo claro para el niño y para los padres va a durar poco, ¿no? En cuanto a los problemas que yo podría destacar de nuestra época que ocurren en la infancia, pues señalaría pues unos cuantos, ¿no? Uno de esos problemas, aunque parezca extraño, un poco paradójico, tiene que ver con la autoestima. Muy a menudo en nuestra época se fomenta la autoestima de los niños de una forma exagerada, lo que va a dar lugar a lo que llamamos los psicólogos un ego inflado, ¿no? Un ego inflado es el de alguien que está acostumbrado a recibir parabienes por nada, ¿no? A que se haga una fiesta o se elogie al niño meramente por estar allí, sin que eso esté ligado a ningún mérito, a ninguna acción distinta de otras, y los niños terminan entonces pues eso, con una autoestima inflada, que fácilmente se va a encontrar con otros niños que también tienen un ego inflado y van a tropezar
y entonces muy fácilmente los inconvenientes que van a tropezar, que van a encontrar en la vida, en la escuela, en los recreos, en los colegios, en cualquier otra interacción, va a suponer pues una dificultad, un pinchazo en ese globo en el que están viviendo y con la consiguiente frustración, decepción y agresión, ¿no? Ese fenómeno nuevo de niños que agreden a sus padres o a sus abuelos, que hasta hace poco tiempo era desconocido, insólito, tiene que ver en buena medida, como los muestran los estudios, con esta autoestima subida, ¿no? Es importante la autoestima, pero no alimentada de esa forma artificiosa con parabienes por nada, ¿no? Sino la autoestima en realidad es resultante de cómo a uno le vaya en la vida, ¿no? Y seguramente hoy día pues las cosas están un tanto invertidas, ¿no? Como si fomentando la autoestima uno ya tuviera pues arreglado su funcionamiento en la vida, y seguramente pues pasa lo contrario, como he señalado, ¿no? Otra característica hoy de los niños es lo que llamamos niños hiper, ¿no? Hiper por muchas cosas, ¿no? Que a veces se contradicen entre ellas, ¿no? Los niños están hiperprotegidos en ese sentido que también estaba apuntando antes, ¿no? La imagen que se usa a menudo para esto de los padres como helicóptero, pues nos sugiere justamente esto, ¿no? Que muchos padres funcionan como un helicóptero que se anticipa a los problemas que pueda tener un niño y lo va a rescatar antes de que el niño tropiece, caiga o tenga una dificultad que él aprenda a enfrentar, a resolver, a levantarse, ¿no? Y de esta manera, efectivamente, pues los niños no aprenden a tropezar en las piedras y en los caminos de la vida, ¿no? Los padres muy a menudo van quitando las piedras y poniendo una alfombra en el camino. Y esto impide que los niños se tropiecen con la realidad y demás, ¿no? Por otra parte, los niños también están hiperformados en cantidad de actividades. Los padres quieren, naturalmente, que los niños sepan, aprendan mucho, sean excelentes. Muchos padres ya de entrada piensan y desean que sus niños sean superdotados, y entonces los niños están funcionando casi a veces como los adultos, ¿no? En actividades de deporte, de arte, de escolares, etcétera, ¿no? Y esto va en cierta contradicción con la hiperprotección, la infantilización a la que me estaba refiriendo, ¿no? También se habla de hipersexualización de la infancia, sobre todo por parte de las chicas, ¿no? De las niñas, ¿no? Desde muy temprano, las niñas están ya hipersexualizadas en el maquillaje, en la moda, en las presentaciones. Mucha propaganda va dirigida directamente a los niños, no a los padres. Dirigida a la propaganda a los niños influyen entonces en los padres para que les promuevan este tipo de actividades que ya no dependen a lo mejor de los planes educativos de los padres, ¿no? Es una característica y un problema que esta sexualización de las niñas, ¿no? Que se ha estudiado mucho y que tiene también sus condiciones, sus problemas, ¿no? Por otro lado, otro tipo de problema muy actual pues tiene que ver con los juegos, ¿no? Más característicos de los niños, ¿no? Las típicas tabletas, los videojuegos. Los niños hoy día enseñan a los adultos a utilizar aplicaciones, a utilizar el móvil, a utilizar las tabletas. Antes eran los abuelos los que enseñaban a los niños y ahora son los niños los que enseñan a los abuelos en esto. Y los niños están todos, absolutamente, yo creo que todos, sean del Concejo de Luarca, de Tineo o de cualquier sitio del mundo,
metidos en las máquinas, en los videojuegos, que están hechos y están construidos de tal manera que captan la atención de los niños y siempre ocurre algo con tal de que tú hagas algo, pues sea teclear, hacer un clic, hacer cualquier operación, y está ocurriendo algo de inmediato, ¿no? Y esto hace difícil que los niños aprendan a jugar de esta manera, efectivamente, pero hace muy difícil que los niños aprendan a esperar, que es algo que se espera que ocurra en la educación, en la infancia y para la vida adulta, ¿no? Esperar turno, esperar el tiempo necesario para que algo ocurra. Si estuvieras leyendo, pues tienes que esperar al final del cuento para ver exactamente lo que pasó. Pero esta espera ya no es algo que forme parte de los hábitos educativos de los niños. Entonces no aprenden a esperar, ¿no? Y las máquinas compiten, por ejemplo, con la lectura, que tiene otro tempo, otro ritmo y un tipo de espera, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver con problemas que van a denominarse pues, de hiperactividad y problemas que emergen en los contextos escolares, donde ahora el niño tiene que saber esperar turno, esperar un razonamiento, esperar una explicación, esperar sentado, esperar a que otro niño haga algo, etcétera, etcétera, ¿no? Una dificultad o otro aspecto que no ayuda precisamente a esto es que ahora los niños tienen menos juegos al aire libre. No sé si todavía por Luarca en algunos sitios puedan tener espacios abiertos para jugar a juegos al aire libre con otros niños. Pero muy a menudo esto está muy disminuido y en su lugar pues están las famosas maquinitas, ¿no? Los juegos al aire libre tienen gran importancia en la formación de los niños, no meramente por razones ecológicas, saludables, de respirar al aire libre, sino en la medida en que implican juegos con colectivos, con otros, ¿no? Y los juegos no solo entretienen y divierten y suponen gasto de energía, ¿no? Para luego descansar y así, sino que los juegos tienen tanta más importancia porque es donde se aprende a seguir reglas, a esperar, a ponerte en el lugar del otro y hacer las cosas que se espera que los niños aprendan en el curso educativo, en la escuela y en la vida adulta, ¿no? Y las limitaciones en estos aprendizajes pues suelen traer problemas escolares y problemas en las etapas sucesivas, cuando el niño pues ya tiene otra edad que se espera que sea más autocontrolado o más autorregulado, pues no sabe hacerlo, ¿no? Y un problema de esto es que se termina patologizando, se termina nombrando como enfermedad mental, dando un diagnóstico a este problema. Ciertamente es un problema, pero no es una enfermedad mental, sino es un problema que habría que entender de acuerdo con estas circunstancias de las que estoy hablando, ¿no? Una dificultad más que tiene que ver con las anteriores, y en este caso afecta sobre todo a los profesores, es que los profesores ahora tendrían que competir con la televisión y los videojuegos en la que están acostumbrados los niños, ¿no? Y efectivamente, entonces aquí el profesor está perdido, porque ya no puede competir, no puede divertir de una forma continuada, ni hacer en cada momento algo que sea eso divertido. Yo creo que se ha traicionado a los niños cuando se ha destacado el que ir a la escuela es divertido. Medir todo por lo divertido que es, ¿no? Cuando todo se mide por lo divertido que es, nada ya es divertido, por decirlo así. Ya no se puede diferenciar el recreo, un juego o una actividad lúdica de otra actividad de aprendizaje que no necesariamente son divertidas, ¿no? Y esta es justamente pues una dificultad que se da, ¿no? La infancia, niñez, pues tiene efectivamente muchas crisis en ese sentido de nudos, ¿no? De cambios, ¿no? De transiciones a las que me he referido, ¿no?
pues los cambios de edad de 3 a 4 años, del parvulario o de preescolar a la escuela, o cambiar de grado en la escuela, cambiar de compañeros, pues suponen crisis donde lo anterior pues se pierde, aunque a lo que seguramente el niño estaba bien acostumbrado, y lo siguiente pues está abierto y está por ver, ¿no? El nacimiento de hermanos, nuevos amigos. En algún momento los niños se van a tropezar con que todo no es juego, de manera entonces que hay otro tipo de cosas que tienen otra seriedad, otro ritmo, y esto supone pues crisis, pero crisis en ese sentido del nudo del bambú, que puedan pues permitir enlazar unos momentos con otros, ¿no? Bueno, aquí pues simplemente por destacar aquí y explotar una coincidencia en los nombres, ¿no? En el doble sentido del término tableta, ¿no? Todos los niños están empedernidos con las tabletas, los padres les dan tabletas para que estén entretenidos y permitan a los padres pues, hacer otro tipo de cosas y en fin, esto es bien conocido, ¿no? Eso va a dar lugar a que efectivamente los niños estén acostumbrados a eso, a que ocurra algo divertido inmediatamente, lo que no está garantizado que vaya a ocurrir en otros contextos de la vida fuera de la tableta, ¿no? Y entonces los niños son hiperactivos, son atentos o tienen atentos a los que le interesan y no atentos a otro tipo de cosas, y fácilmente pues entran en los diagnósticos, y el diagnóstico típico del TDAH pues sería un ejemplo de esto, ¿no? Y entonces para ello vienen las tabletas, ¿no? De Ritalin o de Concerta y demás, ¿no? Simplemente una imagen para establecer este contraste dicho con una cierta ironía, ¿no? Para entender también este proceso, ¿no? Pasamos ahora pues a otra edad, ¿no? Que también tiene su distinción interna, la psicología de la pubertad y de la adolescencia, que tampoco tiene pues, deslindes muy claros. La pubertad cada vez se adelanta más, ¿no? Se adelanta más en nuestra época, dependiendo luego también pues de los contextos en los que uno se eduque, de los niños en concreto, pero la pubertad ya puede empezar a los 9, 10 años, y la adolescencia pues, puede durar hasta 20 y tantos años, como hemos dicho, ¿no? La pubertad y la adolescencia se han extendido en nuestra época pues, para cubrir más espacio, ¿no? El desarrollo de los individuos, ¿no? De nuevo voy a empezar por la columna de la izquierda, donde estaría hablando de la psicología normal, del desarrollo pues, encontrado, corriente en cada persona. Y ahí, pues ahí en esta época ya se ha acabado ese mundo claro de la infancia al que me refería antes, ¿no? Y aquí utilizo una fórmula que viene en una obra famosa de Hermann Hesse que se llama Demian, que es una novela sobre la adolescencia, ¿no? Y allí este autor pues utiliza esta frase que me da mi pie pues para decir esto, ¿no? Y la propia frase ya es una casi pues autoclara, ¿no? Por sí misma, ¿no? En esta época de la pubertad a la adolescencia se pasa del mundo claro de la infancia al mundo oscuro de la adolescencia, ¿no? Y esta es digamos, la situación nueva que aquí ocurre, pero no como un problema, sino como una característica pues propia de esta edad, ¿no? Muy a menudo en esta edad pues se da como, diré dentro de unos minutos, pero ya lo anticipo, se da pues una gran crisis, ¿no?
la mayor crisis seguramente que se da en la vida de las personas ocurre en esta edad, ¿no? Donde la vida anterior, clara, en la que uno estaba instalado y funcionaba sin problemas y todo era eterno y todo era feliz y todo era claro, pues deja de funcionar y hay algo así como una ruptura, una separación, una invalidación de esta vida anterior y se abre otra que está por abrir, que es oscura precisamente porque es incierta. ¿Acaso puede ofrecernos muchísimas expectativas, pero un adolescente está de ida, no está de vuelta de nada? De manera que ese mundo abierto que se le abre, acaso el de la libertad, acaso el mundo más allá del familiar, otros horizontes, es en todo caso algo incierto y algo oscuro, que no tienes las reglas para manejarte en ello, ¿no? Y un aspecto de ese mundo oscuro hoy día viene dado por Internet, de manera que ya no se daría necesariamente fuera del ámbito familiar, sino que puede darse en casa, en la propia habitación. Internet es hoy el gran mundo oscuro con el que se tropiezan los adolescentes en su exploración, en su búsqueda donde pueden encontrar cosas absolutamente contrarias con la educación que los padres y las escuelas pues les estarían fomentando, pues como diré, pues a lo mejor dentro de un rato cuando pase a la columna de la derecha, ¿no? El propio cuerpo en esta edad revela aspectos desconocidos hasta entonces, ¿no? El propio cuerpo se convierte ahora en un objeto de observación, de análisis, de preocupación. Aparece la primera regla, aparece la eyaculación y todo esto son sorpresas con las que se va a encontrar el adolescente y que de una u otra manera pues tiene que enfrentar, resolver y va a constituir ciertamente una crisis en este sentido de nudo, no digamos, de quiebra y de caída en ninguna enfermedad, pero sí va a suponer efectivamente pues una crisis, ¿no? De pronto, muy a menudo para los demás, empezando para los padres, pues el chico o la chica se convierte en un extraño, ¿no? Extraño en casa, ¿no? El adolescente se vuelve turno, reflexivo, egocéntrico, rebelde, cree el tener experiencias únicas que los demás no pueden comprender, y mucho menos la madre o el padre, y me estoy refiriendo pues a experiencias por las que obviamente ha pasado la madre y el padre pues en su vida, de manera que de pronto hay un alien en la casa y uno mismo es extraño para sí mismo, ¿no? Respecto de cómo venían siendo las cosas, ¿no? Bueno, muy a menudo se habla aquí de, pues, en fin, también con una metáfora muy socorrida de edad del pavo, que ya casi pues lo resume esto que estoy diciendo. Una edad imbécil, dijo Chesterton cuando él revisó su propia biografía, ¿no? La edad adolescente como la edad del imbécil, ¿no? De que crees que lo sabes todo, que estás de vuelta de las cosas y efectivamente no estás de vuelta de nada, pero nadie te puede confrontar, digamos, con estas verdades tampoco, etcétera, ¿no? Entraría aquí, pues también la experiencia de enamoramiento, que es una especie también de experiencia, pues decisiva en la vida de las personas. Siempre va a implicar pues una doble experiencia de alegría y de reconocimiento, una experiencia única por la que alguien te reconoce por ti mismo, no por tus notas o no por otro tipo de condiciones, etcétera, pero muy a menudo va a suponer también una tristeza
una pérdida y una preocupación pues acerca en fin, de esas experiencias que siempre son complicadas, y el hecho de que sean complicadas es lo que también las naturaliza, ¿no? Y pueden ser entonces formativas en adelante, ¿no? Bueno, la vocación, de nuevo, por retomar este aspecto, pues en la adolescencia es cuando efectivamente pues uno ha de tener claro o está preocupado por lo que quiere ser, lo que va a ser. Se imagina muy a menudo cómo va a ser su vida dentro de 10 años o de 20 años, que para él pues están casi en el fin de inimaginables, ¿no? En el fin casi de la historia. Pero de nuevo aquí, tanto más que en la infancia, la vocación viene marcada por los youtubers e influencers. Y esto, pues yo creo que pues también es una característica de nuestra época, y puede también pues establecer un gran desfase entre los modelos y las cosas que uno quiere ser y las circunstancias que lo pudieran facilitar o que lo permitieran, ¿no? La paloma de Can a la que me refiero ahí, pues es la paloma de Can, es una imagen de Can muy clara, ¿no? Para este aspecto, ¿no? Refiere Can una paloma que vuela, que está volando y está despotricando contra el aire que le impide ir a más velocidad, ¿no? Sin reparar que es el aire el que le permite volar, pero sin embargo está viviendo el aire como lo que le impide volar a más velocidad, ¿no? Y esta es una experiencia que puede darse muy fácilmente en la adolescencia, en la que ahora pues el mundo, empezando por los padres, que son los que le permiten estar allí con esa formación y con esas posibilidades, se convierten de pronto en los imposibilitadores de volar más alto, a más velocidad y demás, ¿no? Y aquí estaría pues esa rebeldía y a veces esa rebelión pues un tanto injusta, ¿no? Que se puede dar y que puede dar lugar pues a muchos conflictos, ¿no? Y pasando a la derecha, y ya tenemos algo adelantado de todos modos, pues la adolescencia es la gran crisis, ¿no? Es una crisis existencial en la vida de las personas, ¿no? Pasar por ella es pasarlo mal, pero no pasar por ella es todavía peor, porque indica pues que incluso no has superado la adolescencia y estás pues sin conocer aspectos esenciales o fundamentales de la vida que vienen dados por situaciones difíciles que se rompen, que suponen una ruptura con lo anterior y un anudamiento de lo sucesivo, ¿no? Y bueno, y justamente pues en la adolescencia ocurre esto, ¿no? Nada de lo anterior vale, empezando por los modelos que puedan representar tus padres, y si es que lo eran hasta entonces tus referencias, ¿no? Será un nuevo nacimiento y por lo tanto una separación, un enterramiento de tu vida anterior con la que ya no te identificas, donde ahora más importantes que los padres van a ser los pares, ¿no? Las influencias de fuera, ¿no? A partir de ahora ya van a ser más importantes los de fuera que los de casa en el desarrollo de tu vida, ¿no? Bueno, pues esta es una crisis ciertamente existencial y formativa, y desde luego es una crisis de la que puedes salir fortalecido, pero también puede hacerte muy vulnerable. La adolescencia es la época en la que más problemas psicológicos pueden darse o pueden tener comienzo, problemas psicológicos que puedan ser pues muy duraderos, ¿no? Es una época esta también en la que se desarrolla mucho el narcisismo, ¿no? El estar centrado en ti mismo, el tenerte a ti mismo como referencia de todas las cosas, el estar necesitado de la atención y de los parabienes de todos los demás,
y, en fin, lo que el término convencional de narcisismo digamos, nos sugiere, ¿no? En nuestra época, las redes sociales, las tecnologías, los selfies e Instagram, por ejemplo, son tecnologías que ni fueran desarrolladas para fomentar el narcisismo, ¿no? Si a un psicólogo le pidieran que hiciera una tecnología para fomentar el narcisismo, no podría ocurrírsele nada mejor que los selfies e Instagram, ¿no? Donde uno se contempla a sí mismo, donde uno se muestra para que los demás lo contemplen y los demás hacen lo mismo y entonces se van formando pues narcisistas sucesivos, etcétera, etcétera, ¿no? Las nuevas tecnologías, las máquinas, los teléfonos móviles, en fin, este es un paisaje ya, digamos, corriente en las ciudades, en las calles, allí donde hay personas, donde hay adolescentes, hay un adolescente con una máquina conectado con otras cosas, etcétera, etcétera, y que puede estar con otros, con su pareja, con sus amigos, y están todos conectados a otra cosa y podremos decir que solos juntos, ¿no? Solos juntos con esta paradoja, ¿no? Esta es una época en la que se vive la soledad, en la que la soledad puede ser ciertamente muy importante, que evitas, que no soportas, que no aprendes a manejarte en la soledad porque continuamente estás centrifugado, conectado, de tal manera que el estar centrifugado y conectado te está previniendo de encontrarte a ti mismo a solas, algo que sería insoportable, ¿no? Insoportable, ¿no? Se han hecho estudios con estudiantes universitarios que podrían tener 20 años, donde se les pidió estar a solas en una mesa, en una habitación, durante la eternidad de 15 minutos, ¿no? Sin hacer nada, más que pensar, ¿no? Más que pensar, pero no hacer nada con el móvil o algo así, ¿no? Y en la mesa había un dispositivo que ya conocían de otros aspectos de este mismo estudio, un dispositivo por el cual se podrían aplicar un calambrazo, una corriente eléctrica pues suficientemente molesta, aversiva, como para no desearla, ¿no? Sabían en qué consistía y muchos de ellos habían dicho que pagarían algo por no recibirla otra vez, ¿no? Y el estudio consistía en pedirles que estuvieran 15 minutos sin hacer nada, pero que allí en la mesa estaba ese dispositivo. No se les incitaba a que usaran ese dispositivo, pero estaba allí, ¿no? Muchos de ellos, el 70%, el 60 y tantos por ciento de los chicos y el 20 y tantos por ciento de las chicas fueron incapaces de estar 15 minutos sin hacer nada y en su lugar se aplicaron esas varias descargas eléctricas que fue más aversivo el estar sin hacer nada que esas descargas eléctricas que se autoaplicaron, ¿no? Sirve esto como, digamos, como ejemplo precisamente de esa incapacidad que tiene la gente hoy día para estar a solas consigo mismo, ¿no? Derivada esa incapacidad precisamente de esta centrifugación continua en la que uno está, ¿no? Problemas de hoy muy característicos de estas edades, simplemente los voy a enumerar. Bueno, el más conocido, que tampoco es nuevo, es el de la anorexia, el de los problemas de la alimentación, que afecta sobre todo a las chicas. Las autolesiones es también un fenómeno digamos, más reciente e impresionante de cómo chicos y chicas se pueden hacer autolesiones, cortes, quemaduras suficientemente dolorosas en distintas partes del cuerpo, más o menos visibles o en otros sitios, pues que deja efectivamente pues, desconcertados a padres o profesores, ¿no? Y el problema más nuevo que está ocurriendo por el mundo y que estará pues también llegando a España es la que se llama la disforia de género, ¿no?
la disforia de género de comienzo rápido, ¿no? La disforia de género se refiere a que niños o niñas no saben si son niños o son niñas. Niñas que quieren ser niños, que quieren ser y creen ellas, las niñas, que seguramente son niños en realidad, y niños que a su vez no tienen claro su género, y les parece o tienen la experiencia de que acaso sean niñas, ¿no? Y esto es un problema que está viniendo, ciertamente pues muy importante, y que no es el objeto aquí de la conferencia el centrarme en ello, pero es ciertamente una problemática muy importante, ¿no? Que puede llevar a que los niños o adolescentes planteen en casa, para sorpresa muy a menudo de sus propios padres, un cambio de sexo, que empieza ya por cambiar el look del aspecto, de la ropa, el cambiar el nombre a lo mejor, el cambiar los pronombres, en vez de ser él, ella, o en vez de llamarse de la manera que se llama de otra manera. En el caso de las chicas puede consistir ya en atenuar todos los aspectos femeninos, empezando por binder, por fajas, ¿no? Que atenúen los pechos y reduzcan este aspecto más femenino. Puede luego venir medicamentos para interrumpir la pubertad. Luego pueden venir drogas, hormonas cruzadas, ¿no? Testosterona para chicas, para masculinizar su cuerpo, y más adelante, estamos hablando de los 16, 18 años, pues puede venir la cirugía para llevar a cabo toda una operación de cambio de sexo, ¿no? Esto, que parece increíble, es algo que está ocurriendo con más frecuencia en el mundo más desarrollado, precisamente, ¿no? En Inglaterra, en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en otros sitios de Europa. Desde luego no será la primera vez que ocurre en España, ¿no? Estos son problemas de hoy día, ¿no? Bueno, aquí simplemente la imagen mítica del Narciso contemplándose a sí mismo en las aguas, ¿no? Donde puede quedar ahogado en su propia imagen, ¿no? Y ahí a la derecha pues tenemos un grupo de gente haciéndose un selfie, ¿no? Contemplándose a sí mismos en esas fotos, en esa foto, ya con un pose muy característico, y seguramente, obviamente no es el único selfie que se van a hacer en la próxima hora, y seguramente luego van a colgar y van a buscar digamos, admiradores, seguidores y demás, ¿no? Y nótese que ese selfie está hecho en una plaza monumental, donde ahí hay un monumento, una catedral, donde importa mucho menos que ellos mismos, ¿no? De manera que ahora la gente puede ir a ver monumentos, pero simplemente como fondo y trasfondo, para superponerse ellos mismos frente a esos monumentos, ¿no? Ya se prefiere ver uno a sí mismo a ver las cosas admirables que el mundo nos ofrece, ¿no? La psicología de la juventud y de la madurez, para pasar a otra etapa, ¿no? Que engloba ahora no sé, desde los 21 o 23 años en adelante, ¿no? Hasta los 50, ¿no? Para hacerlo así de esta forma un tanto amplia, ¿no? Pues tenemos otra etapa de la vida, empezando por la izquierda, pues
sería seguramente la etapa de la vida de mayor plenitud, ¿no? Plenitud pues en diversos aspectos, ¿no? Física, del desarrollo, de instalación en el mundo, de proyectos y demás, ¿no? Es la época en la que se busca un sitio en el mundo, se busca y se encuentra, y se busca, y si no se encuentra pues a la primera, pues de la manera que sea, pero en la que uno pues termina pues eso, ocupando un sitio en el mundo, ¿no? Ya no parece esta época una época de transición como era la infancia para ser mayor, de la pubertad y adolescencia pues pues también para seguir adelante, ¿no? Aunque el adolescente siempre se ve a sí mismo como el centro del mundo, pero en todo caso es una edad, la adolescencia, en la que todo parece, digamos, que transita, digamos, hacia otra edad, ¿no? En esta edad, en esta época, la juventud y madurez, parece que nada transita, que ya uno está, digamos, en la plenitud, por decirlo así, de la vida, ¿no? Uno tendría aquí pues la posición profesional que habría elegido, que formaba parte de sus vocaciones, de sus proyectos, etcétera. Una característica hoy día, a diferencia de épocas anteriores, es que ya no es tan fácil como en épocas anteriores que uno se identifique de forma plena con su profesión o su trabajo, en la medida en que las profesiones y los trabajos suelen ser hoy día pues precarios, no duraderos, ¿no? Nunca puedes estar seguro de que tú vas a echar la vida trabajando en aquello en lo que estás trabajando, ¿no? Que vas a ser un panadero pues el resto de tu vida, o que vas a trabajar en tal sitio pues como antes ocurría, pues con un trabajo con el que te identificabas y tú hacías pues todos los procesos de ese trabajo, ¿no? Tú te identificabas con lo que hacías, ¿no? Ahora uno ya es una pieza de trabajos que van más allá de lo que tú mismo controlas, y no estás seguro, digamos, en ese trabajo, ¿no? Entonces, hay aquí también una diferencia respecto de tiempos anteriores, ¿no? Bueno, en cuanto a la vocación y proyectos, pues seguramente estás realizando proyectos importantes que tuviste en tu vida, pero ¿acaso también fue el azar lo que te ha situado en esto, ¿no? Tú has empezado a mandar currículums y a lo mejor te han llamado de algún sitio, y te han llamado de algún sitio y es allí ahora donde te proyectas, o tú quedas instalado. Pero esos proyectos a lo mejor, pues como decía, no son duraderos. Entonces tienes que tener pues más opciones, ¿no? Y en la medida en que tengas más opciones, más posibilidades, también significa que no te identificas con ninguna de esas, ¿no? Y esa es una característica también de nuestro tiempo, ¿no? La experiencia que se tiene del tiempo pues también se hace especialmente notable aquí, o tiene también su distintivo en esta edad, ¿no? He dicho que los niños vivían como en la eternidad, donde los días se repetían, las actividades eran siempre unas que se sucedían a otras. Aquí la experiencia del tiempo pues ya tiene sus características. Quizá es distinto la experiencia del tiempo también del hombre y la mujer, ¿no? Un chico y una chica de 28 años seguramente no tienen la misma experiencia del tiempo vivido que entre ellos, etcétera, ¿no? Luego, quienes estén en esa edad o hayan pasado por ella, en torno hacia los 50 años, se tiene una experiencia de aceleración del tiempo, ¿no? Donde el tiempo te pasa rapidísimo, casi de una forma ya preocupante, ¿no? Etcétera, ¿no? En esta época, pues es una época también en la que casi cada década de los 30, 40, 50 años supone una crisis, ¿no? Una crisis de esas edades, ¿no? Que precisamente por ser
edades señaladas, ¿no? Pues, de cambio de década, llevan a las personas a hacer una revisión, ¿no? de su vida, ¿no? Su vida se vive hacia adelante, pero ahora es a lo mejor cuando haces una explicación hacia atrás, ¿no? Si estás en los 40 haciendo lo que querías hacer y así sucesivamente, ¿no? Muchas crisis pueden darse en estas edades, pues el primer hijo que cambia tu vida, etcétera, el primer divorcio, que igual no es a lo mejor el último, entonces supone ciertamente una gran ruptura en tu trayectoria, el cuidado de los padres, pues que hasta ahora te cuidaban y no suponían ningún problema, sino solo ellos mismos eran solucionadores de tus problemas, etcétera, ¿no? Una característica también de esta edad, de padres que puedan tener pues eso, hijos en edades escolares, por ejemplo, es el miedo a ser rechazado por los hijos, ¿no? Este es un temor que tienen los padres y que les lleva a esa sobreprotección, a ese poner a los niños en las alfombras entre algodones, a ese temor de que a los niños les puedan coger un trauma por cualquier disgusto, por cualquier no, y forma parte de esto ese temor que los padres tienen de ser rechazados por los hijos, ¿no? Los propios hijos pueden tener ya sus términos para responder, ¿no? a negativas de los padres, a veces de una forma muy chantajista, etc. En el caso de la disforia de género, cuando un niño o una niña va para casa y cuenta a los padres que quiere ser una niña, que quiere ser niño, por ejemplo, que es niño, no que quiere ser, sino que lo es, que se siente así, cualquier rechazo que obtuviera de los padres ya sería una afrenta para el propio niño que ha encontrado en otros niños, a lo mejor en el colegio y desde luego en Internet, el mundo oscuro de Internet al que me he referido, ha encontrado allí pues apoyos según los cuales si tus padres no aceptan que tú eres niño, es que no te quieren. Y si no aceptan que tú quieres niño, posiblemente tú te vas a suicidar. Este tipo de respuestas son unas que pueden dar los niños a los padres, por ponernos en ese caso. Pero sin llegar a ese caso, efectivamente, hay un miedo que tienen los padres de ser rechazados por los hijos, completamente nuevo en la educación, en la historia de la educación familiar, ¿no? De cuando los padres van a tener miedo de los hijos, ¿no? Por hacer lo que los padres creen conveniente que tienen que hacer, ¿no? Bueno, pues en esta edad también, la gente joven y madura navega mucho por Internet y pasa mucho tiempo en Internet, en las plataformas diversas que existen, ¿no? Navegando y demás, ¿no? Puede ser muy decepcionante la vida en Internet, ¿no? Hay muchos estudios que muestran que mucho tiempo en Internet, más de 2 horas diarias que uno encuentre revisando páginas, viendo, comparándose a sí mismo con otros, etcétera, etcétera, produce decepción, produce depresión y ansiedad y demás, ¿no? Está muy estudiado también ese aspecto, ¿no? Finalmente estaremos llegando a la última edad, ¿no? Que he llamado aquí pues edad madura y tercera edad, ¿no? De esa forma eufemística, donde ahora pues casi lo normal, de nuevo en la columna de la izquierda, uno ya a estas edades, estamos hablando de los 50 en adelante, ¿no? Pues ya tiene más cerca la finitud de la vida, ¿no? El fin de la vida, el final de la vida
ya se nos hace más presente algo que estaba completamente ausente pues en la infancia, en la adolescencia, donde tú vivías pues en la eternidad, ¿no? Tienes aquí ya una edad en la que tienes que mostrarte a ti mismo que estás en forma y desde luego mostrarlo pues ante los demás, ¿no? Pues incluyendo a lo mejor ante tus hijos o hijas adolescentes, ¿no? De que tú no estás descatalogado, ¿no? Y que todavía, por supuesto, entiendes y estás, digamos, en la parte del mundo en la que ellos también están, ¿no? Por lo que respecta a la vocación, pues aquí también es una época en la que fácilmente hay que replantearse el sentido de la vida, ¿no? El sentido, pues, en su doble aspecto, ¿no? De dirección, sentido de una calle, dirección y significado, ¿no? Que tenga un valor, una valía, pues, para ti, ¿no? La vida la has vivido hacia adelante, pero estas edades son también críticas a la hora de explicarla hacia atrás, ¿no? Si has llegado donde querías, si has hecho la vida que querías hacer, si todavía tienes oportunidad de recuperar algo que no se ha hecho o inventar cosas hechas, pues son aspectos normales, en todo caso preocupaciones, que ocurren precisamente en la vida, ¿no? La experiencia del tiempo que se tiene en esta edad es la de la aceleración, de nuevo, ¿no? De una forma preocupante, ¿no? Donde los días, las semanas, los meses, los años te pasan a una velocidad ciertamente impresionante, ¿no? Es también la edad del remordimiento, ¿no? Por cosas hechas o no hechas, a lo mejor, es la edad de la nostalgia, ¿no? Esa experiencia pues tan singular entre la tristeza y la alegría, ¿no? El recordar lo perdido de una forma grata y con gratitud, pero en todo caso, pues perdida y que ya no va a volver, ¿no? Los que hemos pasado por Luarca en tiempos, ¿no? Como yo he pasado, pues ir a Luarca, cuando voy de paseo, tanto por las calles abajo como por la zona del instituto, pues la nostalgia es digamos, es el disfrute, ¿no? que yo me puedo permitir en esos gratos sitios y al mismo tiempo pues que ya nunca más van a volver, ¿no? Aquí hablamos ya de crisis que se dan cada 5 años, ¿no? Menopausia, andropausia, pues ya suponen también cambios corporales que te resitúan de otra manera. La muerte de gente próxima ya es algo frecuente. Las bombas están cayendo ya cerca de ti mismo. La jubilación, una experiencia, una situación, casi un nombre, pues, no sé, temible, ¿no? Para muchos puede ser también la liberación, pero en todo caso muy significativo en la vida de uno, ¿no? Donde todo lo anterior, ahora, para lo que tú eras necesario, para casi con la experiencia de que nada iba a funcionar si tú no estabas allí, resulta que ahora estás de más. Y entonces quedas ahora pues abierto pues a eso, a las 7 de la mañana, que ya no puedes dormir más, no necesitas dormir más, y quedas ahora con el horizonte del día y el horizonte de los días y el horizonte de la vida enteramente abierto, sin sentido, para buscarle, digamos, un nuevo sentido, ¿no? Todo la sensación, la experiencia que has tenido de estar atentando tú el mundo, de tal manera que si te quitabas, el mundo se podría hundir, pues ahora resulta que quitarte del medio es lo que se espera de los demás y lo que esperan de los demás, y luego nada se ha hundido y el que puede quedar uno hundido es uno mismo, ¿no? Así que buscarse nuevos horizontes, nuevos sentidos, etcétera, pues es algo que supone una crisis, ¿no? Una crisis también en el buen sentido, ¿no? De ruptura de lo anterior y de renacimiento de otro tipo de vida y de posibilidades, ¿no? La soledad, pues es aquí de nuevo
pues otra situación pues fundamental. Una preocupación que se tiene a estas edades, a edades así más allá de, pues casi de la jubilación, incluso de los 70, pues es la de no querer ser una carga para los otros, ¿no? Que es una de las mayores preocupaciones pues, que suele tener la gente en esta edad, ¿no? Así que para terminar, pues podemos ver, de acuerdo con lo que trato de decir, así de una forma apresurada, que todo lo que he dicho requeriría pues más desarrollo, etcétera, pues podemos decir que nuestra vida está jalonada por crisis, ¿no? Como hemos recordado del bambú, ¿no? Como nudos que van anudando etapas anteriores sobre unas sucesivas, ¿no? Pero quizá podríamos ahora retomar la imagen del junco, ¿no? La figura del junco es más modesta, menos esbelta, menos grandiosa que la del bambú, pero nos representa el junco aquí, pues que uno está más en el suelo, a ras del suelo, y el junco, pues ciertamente es la imagen de la flexibilidad, ¿no? de la resiliencia, ¿no? Por utilizar esa palabra que se ha puesto de moda, ¿no? De resistencia dentro de la flexibilidad, ¿no? Ha llegado uno a una época, a una edad, donde seguramente pues está con los pies en el suelo y está, digamos, más flexible acerca de todo. Y entendemos pues que seguramente más resiliente gracias a la cantidad de crisis que han ido anudando su vida, ¿no? Aquí me referiría, pero la voy a saltar, pues a cómo la pandemia del COVID pues viene a ser un experimento existencial no proclamado que nos ha alterado pues la vida a todos, pero la voy a saltar por llegar pues justamente al final. Y aquí entonces lo quiero dejar con el río Esva de nuevo y quedar a vuestra disposición para todas las preguntas que haya, hasta donde yo sepa pues responderlas. Así que muchas gracias por vuestra presencia. Buenas tardes a todos. Tenemos, bueno, un comentario, agradecimiento con una pregunta que dice, en primer lugar, felicitarle por su conferencia y en ella parece ser que usted da a entender que las nuevas formas de comunicación podrían adoctrinar modelos de componentes de la vida. La pregunta sería, ¿qué tipos de acción social podrían evitar o atenuar este directismo, Sí. Bueno, pues por lo pronto las nuevas formas de comunicación pues no debieran totalizar nuestra comunicación y nuestro contacto con el mundo, y desde luego nunca debieran sustituir los contactos cara a cara en tiempo real, las conversaciones, ¿no? Entonces yo creo que como acciones sociales, como se ha preguntado, retomar, recuperar, potenciar las relaciones de cara a cara, de amistad, las relaciones tabernarias o en lugares públicos, digamos en detrimento, por decirlo así, de los medios que nos puedan encerrar, ¿no? En un punto de vista, ¿no? En una especie diríamos, de carpa, ¿no? Hoy día se habla mucho de cámaras de eco, ¿no? En lo que se convierte en las redes sociales, ¿no? Y las búsquedas en Internet, que paran convirtiéndose en mundos cerrados donde uno solamente interactúa y recibe digamos, las cosas que confirman sus propias opiniones, ¿no? Entonces uno tiene la falsa sensación de que está en lo cierto, de que
está al cabo de la calle de todo, porque todo confirma sus propias opiniones, ¿no? Y en realidad está recibiendo el eco de sus búsquedas, de las cosas en las que más se ha parado, y luego pues los algoritmos que gobiernan nuestro mundo, desde luego en Internet, en la pantalla, pues le ofrecen confirmaciones de sí mismo, ¿no? Y reconocer esta cámara de eco en la que uno puede estar encerrado de forma engañosa, y ya es algo, ¿no? Y romperla y buscar, digamos, aunque sea también en Internet, pues cosas más allá de las rutinarias, pero en todo caso nunca suplir la acción social digamos, de la interacción cara a cara, ¿no? Hoy día son tanto más necesarios, por decirlo así, los bares y las relaciones, digamos, con la gente, en los parques o lo que sea, seguramente que nunca, ¿no? Por aquí sería lo que se me ocurre así, a falta de repreguntar o de más matizaciones que me quisieran hacer. Muy bien, tenemos otra pregunta que dice, ¿cree que el psicoanálisis a nivel teórico-clínico ayuda o aporta actualmente algo en las enfermedades y/o procesos mentales? Bueno, dentro del psicoanálisis habría que distinguir muchos tipos de psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, a lo mejor tal como lo practicó Freud, pues ese análisis, indagando en las experiencias tempranas, en el inconsciente, un psicoanálisis casi interminable por la cantidad de sesiones, la cantidad de tiempo, pues seguramente está aportando poco a los problemas, digamos, de la gente de hoy día, ¿no? Pero si hablamos de un psicoanálisis interpersonal, uno que enfatiza sobre todo las relaciones interpersonales y no el mundo inconsciente dentro de uno, y un psicoanálisis que se centra en analizar las experiencias de la vida sin situarse únicamente en las experiencias tempranas, sino también las experiencias recientes y sucesivas en la vida de uno, sí que puede ser clarificador de tu recorrido y puede proporcionarte insights, clarificaciones de tu posición, de cómo eres por lo que te ha ocurrido, y abrirte, digamos, a nuevos horizontes, ¿no? Así que yo sostendría más bien pues el interés de un psicoanálisis interpersonal o un enfoque psicodinámico interpersonal, más que un psicoanálisis pues, clásico o llamado a veces profundo, pues que nunca termina por arreglar nada, y él mismo puede convertirse en una especie qué sé yo, de mundo paralelo dentro de uno, o la propia relación psicoterapéutica puede convertirse en una especie de, pues casi ya de relación, que mientras estás en ella, pues tú estás, digamos, situado, estás siendo ayudado, pero que fuera de ella, si dejas esa relación, cuando termine, pues seguramente no tienes arreglados los problemas de tu vida, ¿no? Así que yo tendría pues estas matizaciones, ¿no?, para referirme al psicoanálisis, ¿no? Hay otra pregunta, un poco al hilo de la cuestión anterior, y que hace referencia a que precisamente las nuevas tecnologías ocupan todo el lugar de la interacción personal que deberíamos tener. Entonces, y que se ha visto, pero
quiero decir que ha crecido exponencialmente con todo lo del confinamiento, con la pandemia en general, que lo vemos, los que trabajamos en educación lo vemos a diario, cómo se incrementó. Pero la pregunta es, ¿qué secuelas que nos podría dejar todo esto? Sí, ¿O sí. a dónde nos podría llevar? Sí, bueno, pues hombre, hablar de secuelas es suponer de que es una práctica pues insana, ¿no? O enfermiza, y no necesariamente lo es, ¿no? Pero bueno, pues habría que distinguir, ¿no? Seguramente pues las edades en las que eso se practica, ¿no? En la infancia y en la adolescencia, mucho tiempo en Internet, vivir más en Internet que en la vida real, va en detrimento de la conversación, del contacto directo con los otros, que es ahí donde se aprende uno a manejar en la vida real, ¿no? Diferente de las conexiones prefabricadas que uno tiene en Internet, donde simplifican las respuestas, donde las respuestas están preparadas, etcétera, ¿no? Todo lo que va en detrimento en la infancia y la adolescencia de la conversación en tiempo real va en detrimento de la capacidad de pensar. Pensar es hablar contigo a solas en silencio. Y si no tienes práctica en hablar con otros, pues va a ser muy difícil que soportes el pensar porque no tienes ni siquiera práctica y te va a resultar pues insoportable, como en ese experimento que he señalado, ¿no? Y esta es seguramente una secuela que se puede quedar, ¿no? Que no sabes manejar las relaciones cara a cara en directo, que pueden ser caóticas, que pueden ser imprevistas y que tienes que resolver, para las cuales no hay una aplicación, ¿no? Puede incluso que la haya, pero sería siempre una aplicación que está falseando la propia realidad, ¿no? En otros ámbitos de la vida adulta, el pasar mucho tiempo en Internet, en las plataformas de WhatsApp, Instagram, viendo la vida de los otros y entonces comparando la imagen que los otros presentan de sí mismos, que siempre es una imagen favorable, idealizada, como si todos tuvieran maridos perfectos si eso existiera, como si todos fueran felices, todos haciendo comidas maravillosas. Todo eso está presentando fotos inmejorables. Todo eso es una realidad seleccionada y falseada, que quienes exploran, quienes navegan por esas presentaciones de los demás, sacan la impresión de que los demás son más felices que uno y uno está como está, ¿no? Y entonces uno termina por falsear también sus propias imágenes, sus propias presentaciones, y se está incurriendo aquí también una especie de autoengaño colectivo. Y eso se paga efectivamente pues con depresión y ansiedad y frustración, y eso está fomentando sobre todo la envidia, ¿no? La envidia, que apenas se habla de ella porque hay que ser positivos y solamente hablar de supuestas emociones positivas. La envidia es el pecado mortal de las relaciones, de las navegaciones, de la relación de los medios, ¿no? Y entonces eso yo creo que deja secuelas por ese lado, ¿no? En el cerebro no creo que deje especiales secuencias porque el cerebro es suficientemente plástico como para facilitar las interacciones que las personas requieran. Pero qué duda cabe de que si el 80% de la vida de alguien se da en las redes sociales, pues el cerebro se adapta a esas habilidades y no está entrenado, por decirlo así, no tiene las facilidades para otros contextos más naturales, etcétera, ¿no? Esas serían las cosas que se me ocurren a mí decir, aún sabiendo pues que la pregunta es más compleja que la respuesta que puedo dar ahora mismo.
Muy bien, pues una última pregunta y al hilo de esto mismo es difícil de contestar, creo yo. ¿Cómo ayudar a nuestros jóvenes a disminuir de esta dependencia del móvil? Y bueno, en las redes sociales. Sí, pues muy, muy difícil. Yo creo que eso es imposible. Es asegurar, digamos, una derrota por parte de los padres y educadores que se lo propusieran, ¿no? Sin embargo, tampoco es para quedar impasibles o algo así, ¿no? Yo creo que eso tiene que empezar antes digamos, de los jóvenes, ¿no? Si la pregunta se centrara ahí, ¿no? Yo creo que eso tiene que empezar pues en la infancia, ¿no? Con las primeras tabletas, con los primeros usos de los móviles, pues hoy día ya se sabe que, bueno, pues que habría que dosificar, ¿no? Esos usos, ¿no? Y establecer también, pues rutinas y establecer límites y establecer, bueno, no sé, reglas dentro del contexto familiar, cuando los padres tienen todavía control sobre los niños, acerca del uso de las maquinitas, pues como un uso de otro tipo de cosa, pues eso con límites y demás, ¿no? Yo creo que vendría seguramente de ahí, ¿no? Y sería, vamos, de ahí la posibilidad de que eso pudiera llevarse más adelante, ¿no? Y fomentar actividades alternativas que sean incompatibles con el uso de vivir en las redes, como las actividades deportivas al aire libre, ¿no? Entonces yo creo que no hay mejor cosa pues que crear facilidades en los sitios, en los lugares donde vive la gente, crear rutinas y fomentar pues actividades deportivas colectivas, ¿no? Yo citaría el fútbol porque me gusta y es algo que yo practiqué hasta donde pude, pero cualquier actividad que implique relación real con los otros en un espacio pues abierto es ya por sí misma incompatible con estar pues en las maquinitas, ¿no? Esas serían digamos, las cosas que se me ocurren así sin suponer yo que son grandes soluciones, ¿no? Muy bien, nos acaba de entrar una pregunta más, que así que la hacemos. Dice, para poder mantener un equilibrio psicológico, ¿qué herramientas o fortalezas cree que debemos desarrollar en la época que nos está tocando vivir? Añade que muchas gracias por contestar y enhorabuena por la intervención. Sí, pues gracias. Pues en la época que nos toca vivir, que tiene sus propias dificultades, pues yo creo que pues, depende de quién estemos hablando también, ¿no? De las edades, ¿no? Pero algo que habría que fomentar ya desde edades tempranas para que eso estuviera en el haber ya de los adultos es lo que podríamos llamar, lo que llamamos en psicología, la aceptación de frustraciones y la aceptación de dificultades que son inherentes a la vida, ¿no? Yo he citado a Ortega, y Ortega es un filósofo muy claro en este sentido, que empieza por señalar que la vida es un problema de suyo, ¿no? Donde uno encuentra con cosas que facilitan y a veces y dificultan los propios proyectos, que uno tiene que tomar decisiones y resolver a cada paso qué hacer y cómo responder. Y si uno se encuentra entre encrucijadas, con muchas opciones, pues saber también decidir y apostar pues por la que sea, ¿no? Y entonces yo creo que fomentar desde la infancia la aceptación de los inconvenientes y las frustraciones en vez de inflar el ego de esa manera que he señalado, que los niños experimenten las propias caídas y los tropiezos y aprendan a superarlos y tener asumido
para siempre que la vida de suyo es un problema y que un problema no es una enfermedad mental. Un problema puede ser muy agobiante y puede ser realmente pues algo que te esté arremolinando y que impida que tu vida esté fluyendo en un momento dado, pero que un problema forma parte efectivamente de la vida y casi diría más, que el sufrimiento es inherente a la vida. Entonces, si uno tiene aprendido esto, yo creo que tiene mucho aprendido para el resto de la vida y para no patologizar o no convertir problemas en enfermedades mentales que ciertamente no lo son, ¿no? Decía Kierkegaard, que también lo he citado, que aquel que no ha aprendido la angustia no sabe lo que es la vida, ¿no? Aquel que ha pasado por la vida sin angustia, pues le falta algo de la vida, por decirlo así, ¿no? Entonces, tener esta perspectiva de la vida como problema es mejor que la perspectiva de falsamente positiva, de que siempre hay que ser positivo y que siempre hay que, digamos, que evitar o no tener ningún problema, ¿no? Y para terminar, yo soy de pueblo, como he dicho, pero vale ser de cualquier sitio de Tineo o de Luarca o del concejo de Valdés para decir esto que voy a decir, ¿no? Yo creo que una actitud realista o incluso pesimista de la vida es mejor que esa actitud que se fomenta de que hay que ser positivo o hay que ser optimista, que está ya como una especie de letanía en la gente, ¿no? Una persona pesimista es alguien que se pone en principio en lo peor y eso le permite adoptar los medios para enfrentar las cosas, porque seguramente no quiere que las cosas vayan a peor, aunque se ponga en esa situación, y si se da esa situación, como estaba puesto ya en lo peor, pues cae desde menos altura, ¿no? Entonces, fomentar el realismo o incluso el pesimismo, yo creo que es una estrategia mejor que la letanía usual de ser positivo y de ser optimista. Las cosas pueden ir bien por muchas razones, pero no por el mero hecho de que tú seas optimista. Muy bien. Terminamos el turno de preguntas y nada, transmitiéndole las felicitaciones por su intervención, Marino. Bueno, pues nada, Adelante, muchas gracias. María. Muy Sí. bien, muchas gracias, Marino, por tu magnífica exposición que nos hiciste pasar a todos y que la verdad es que nos vimos reflejados en cantidad de situaciones en las que expusiste. Gracias por enseñarnos a aceptar las frustraciones y los inconvenientes que tiene la vida. Está claro que tenemos que ser mucho más realistas. Muchísimas gracias por colaborar con Viento del Norte y esperamos poder verte este verano por aquí y poder juntarnos por lo menos para poder tener un ratito en un bar, en una cafetería, como tú dices. Sí. De acuerdo, pues nada, sí. Muchas gracias por estar ahí, por darme esta oportunidad y gracias a todos los que han estado pues conectados, ¿no? Así que muy bien, muchas procuraré gracias. que se dé esa ocasión. Sí. Muchas gracias. Desde luego esta conferencia daba para 2 o 3 conferencias más. Está claro que esto es muy interesante. Muchas gracias también a todos ustedes por la asistencia a la conferencia y decirles que nuestra próxima conferencia va a ser el día 30 de abril con el título El origen asturiano del Camino de Santiago. La va a impartir María Álvarez Fernández, profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo. Les emplazamos a volver a encontrarnos el día 30 de abril. Muchas gracias otra vez, Marino, en nombre de todos nuestros socios y en nombre de Viento del Norte. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Adiós.